La promoción y el ánimo para desarrollar una toma de conciencia plena y que fluya libremente es la piedra angular de la práctica gestáltica, como lo explican Peirce, Hefferlein y Goodman. El caer en la cuenta es como el resplandor del carbón, que procede de su propia combustión. Lo que se capta por introspección es como la luz reflejada por un objeto cuando se dirige hacia él una linterna. Sin embargo, hay varios significados diferentes atribuidos al darse cuenta. A veces, este término es asociado negativamente con autoconciencia, como en la sensación de incomodidad, o con excesivamente introspectivo, como en la actividad de analizarse en demasía. Estos significados no dan en el blanco, porque en la Gestalt la toma de conciencia no está relacionada con el pensamiento, la reflexión o la automonitorización. Toma de conciencia es una forma de experiencia que se puede definir en sentido amplio como estar en contacto con la propia existencia, con lo que es. La persona que es consciente sabe lo que hace, cómo lo hace, que tiene alternativas y que elige ser como es. En el mejor de los casos, darse cuenta es conocer o sentir de manera no verbal lo que está sucediendo aquí y ahora. Es una cualidad fundamentalmente positiva y esencial de toda vida sana. Es la energía para la asimilación y el crecimiento, en el límite de contacto, para el autoconocimiento, la elección y la creatividad. Una de las maneras de entender la toma de conciencia es considerarla como un continuo. En un extremo está el sueño. Tu cuerpo respira, regula sus funciones vitales y está dispuesto para despertar en caso de peligro. Aquí, la toma de conciencia es mínima y automática. En el otro extremo de este continuo está la plena autoconciencia, a veces llamada pleno contacto o experiencia cumbre. Te sientes plenamente vivo, exquisitamente consciente de estar en el momento presente, con una sensación de conexión, espontaneidad y libertad. El paso a lo largo de este continuo variará de un día a otro, de un momento a otro. Tu experiencia será a veces tediosa y rutinaria, y en otras ocasiones será nueva y desafiante. El niño suele dar la impresión de habitar en un mundo de conciencia y de entusiasmo ilimitado con su energía y espontaneidad, que con frecuencia se pierde en la edad adulta. Gran parte de la pérdida de novedad se debe a gestalten fijas, por ejemplo, conductas u opiniones rígidas o habituales, que limitan la toma de conciencia y a la interferencia de pensamientos y recuerdos del pasado o anticipaciones del futuro. Si estoy completamente absorto en una tarea o pensamiento y no soy consciente de mí mismo, estoy desconectado del entorno y de mí mismo. Sin embargo, si me doy cuenta, aun cuando mantenga el hilo de mis pensamientos, la situación ha cambiado sutilmente. Soy consciente ahora de que estoy pensando sobre el entonces. Se podría decir que caer en la cuenta consiste en ser consciente de mi existencia aquí y ahora, en este cuerpo. Es un axioma de la Gestalt, que podemos recordar esta inmediatez como adultos y de muchas maneras. Es la primera tarea en el counseling y terapia gestálticos. Es importante seguir recordando que el darse cuenta consiste tanto en conocer como en ser. Si sugiero a un cliente que preste atención a su respiración, estoy sugiriéndole que sabe que está respirando y que tiene, momento a momento, la experiencia de estar respirando. Esta experiencia continua del darse cuenta puede ser enormemente sanadora en el counseling. La tarea del counselor es, por tanto, poner de relieve e identificar la manera en que un cliente interrumpe, limita o pierde la toma de conciencia de aspectos vitales de su funcionamiento personal. La limitación o el bloqueo de la toma de conciencia se suele manifestar como falta de energía y vitalidad, o en forma de rigidez en las relaciones. La restauración de un autoproceso saludable se produce cuando la conducta o actitud es traída a la conciencia y reexperimentada directamente.
Así pues, una de las tareas más importantes del terapeuta gestáltico es la de fomentar la toma de conciencia del cliente, el darse cuenta de lo que siente y piensa, de cómo se comporta, de lo que sucede en su cuerpo y de la información de sus sentidos, el darse cuenta de cómo establece contacto, de sus relaciones con otras personas, del impacto que tiene sobre su entorno y del impacto de éste sobre él. La atención concentrada o meditación es una herramienta terapéutica reconocida como útil en muchas dificultades: ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés, droga-dependencia, trastornos límites de personalidad. En su núcleo subraya el valor que tiene el hecho de que el cliente esté en el momento presente y desarrolle capacidades de aceptar lo que existe y lo que sucede sin interferencia, siguiendo el desarrollo de su experiencia en el aquí y ahora. Nos complace que lo que ha sido central para la Gestalt durante más de 50 años está siendo valorado actualmente por otras aproximaciones. Aunque pueda parecer sencillo, tal vez la manera más obvia y natural de fomentar la toma de conciencia es que el cliente cuente su historia a alguien que escucha de forma totalmente consciente. Cuando centramos nuestra conciencia intencionalmente, estamos prestando atención, y esta conciencia dirigida es la actividad terapéutica central del counselor gestáltico. Se puede dirigir la atención para centrarse atentamente en un aspecto particular del funcionamiento, por ejemplo, la respiración, o una parte tensa del cuerpo, o se puede dirigir ampliamente a una conciencia holística más amplia, por ejemplo, a una conciencia de la manera en que el cliente y tú se relacionan. Si tomamos en serio y con toda la atención los pensamientos y sentimientos de nuestro cliente, lo invitamos a que él también lo haga consigo mismo. Al reflejarle al cliente lo que estamos oyendo, preguntándole cómo se siente, explorando con él su sistema de creencias, lo invitamos a escucharse a sí mismo y también a aplicar toda su conciencia a su experiencia y a la manera en que da sentido al mundo. Al mantenernos en lo horizontal y prestar atención a todo el campo, podemos ayudar a nuestro cliente a tener presentes todos los aspectos de sí mismo, incluido lo que ordinariamente se ignora o se pierde de vista. Dicho del modo más general, tratar de alentar los siguientes aspectos: estar en el aquí y ahora, agudizar y ampliar la toma de conciencia de la experiencia continua, dirigir la atención a o centrarla en lo que es minimizado o evitado. Existen 3 zonas del darse cuenta. Son la zona interior, la zona exterior y la zona media. La desventaja de esta conceptualización es que corre el riesgo de crear la falsa impresión de que se establece una división entre la experiencia interna y la externa. La toma de conciencia es siempre holística y todas las zonas están interconectadas y dependen unas de otras. Sin embargo, subjetivamente podemos centrarnos de manera deliberada solo en una de ellas cada vez y, como metáfora, las zonas pueden ser muy útiles, tanto como una herramienta de valoración para el terapeuta, como para ayudar al cliente a incluir en su toma de conciencia todos los aspectos de su personalidad. Veamos cada una de estas zonas. La zona interior. La zona interior del darse cuenta se refiere al mundo interior corporeizado del cliente, a menudo imperceptible para el terapeuta. Incluye fenómenos subjetivos como sensaciones viscerales, tensión o relajación muscular, ritmo cardíaco y respiración. Y también esta mezcla de sensaciones y sentimientos conocidos como estados afectivos corporales. También localizamos las emociones en la zona interior. Las maneras más obvias de aumentar la toma de conciencia de la zona interior consisten en dirigir la atención del cliente a su cuerpo y sus sensaciones. Podemos hacerlo por medio de preguntas como estas: ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué estás experimentando ahora? Comentando
lo que observamos como en noto que tu respiración es superficial. Percibe la tensión en los músculos de tus piernas, o compartiendo una experiencia nuestra que podía reflejar la del cliente. Me doy cuenta de que mi pecho está tenso, me pregunto si tú también estás experimentándolo. Si parece que un cliente no está en contacto con su zona interior, tal vez quieras guiarlo con el siguiente ejercicio. Mira si puedes llenar todo tu cuerpo con tu toma de conciencia, si puedes darte cuenta de tu peso sobre el asiento y del sentimiento de habitar en ti mismo. Percibe qué otras sensaciones experimentas en tu cuerpo. ¿Qué sentimiento o tono emocional notas? ¿Dónde estás situado? Si no sientes nada o sientes muy poco, reconoce aquello de lo que te has dado cuenta. Deja que se haga más profundo y después repite la exploración. La zona exterior. Esta es la toma de conciencia del contacto con el mundo exterior. Incluye toda nuestra conducta, nuestras palabras y nuestra acción. Incluye cómo usamos las llamadas funciones de contacto, ver, oír, hablar, gustar, tocar, oler y moverse, que son las principales formas sensoriales con las que recibimos o tomamos contacto con el mundo. Si prestamos atención a nuestras funciones de contacto, podemos hacernos más hábiles en la toma de conciencia del momento presente, en la percepción de los colores, las formas, los sonidos, las texturas, etc. Nuestra percepción del mundo que nos rodea se puede hacer más rica y vibrante de un modo que vitaliza nuestra experiencia. No obstante, hay otra razón para centrarnos en nuestra zona exterior, con el fin de darnos cuenta de nuestras elecciones y cambiar nuestra manera de comportarnos, tal vez para recibir respuestas diferentes de otras personas. Hemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo y del efecto que ello tiene en otros y en nosotros. Necesitamos ser más hábiles para notar lo que sucede a nuestro alrededor. De nuevo, la manera más sencilla de aumentar la conciencia que un cliente tiene de su zona exterior es dirigir la atención a sus acciones, movimientos o conducta de su entorno y a los estímulos del mundo exterior. Toma conciencia del mundo que te rodea. ¿Qué estás notando? ¿Qué puedes oír? ¿Podría decirte cuál es mi reacción a tu manera de ser conmigo? La zona media consiste en nuestro pensamiento, nuestras emociones y reacciones, fantasías y expectativas. Incluye todas las maneras en que encontramos sentido tanto a nuestros estímulos internos como a los externos. Actúa como un mediador o negociador entre las zonas interior y exterior. Una de sus funciones principales consiste en organizar nuestras experiencias con el fin de llegar a alguna forma de comprensión cognitiva y emocional. Otra es predecir, planificar, imaginar, crear y hacer elecciones. La zona media es la que incluye creencias y recuerdos. Es, por tanto, la causa principal de nuestros problemas y angustias, porque inevitablemente sostiene también nuestras convicciones principales autolimitadoras, nuestras maneras fijas de comprendernos a nosotros mismos y de entender el mundo, y nuestra tendencia a llenar el presente con pensamientos sobre el pasado o el futuro. Asimismo, en nuestra zona media ponemos nombre o etiqueta a nuestras experiencias, lo cual determina inevitablemente lo que sentimos hacia ellas. Tal vez lo más útil sea aumentar la toma de conciencia de la zona media. Es importante no hacer suposiciones sobre lo que una persona puede estar pensando o imaginando. Así podríamos preguntar, ¿qué estás diciéndote a ti mismo sobre lo que ha sucedido? ¿Qué sentido le das? Y si eso fuera cierto, ¿qué significaría para ti? ¿Qué piensas sobre ello? ¿A qué conclusión has llegado? Parece como si estuvieras diciendo que no está bien hacer eso. Ahora podrías pedirle al cliente que reflexione sobre los anteriores ejercicios de toma de conciencia. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Qué hiciste cuando se te pidió que prestaras oído a tu entorno? ¿Qué otras reacciones o asociaciones se han producido en ti? Ahora empieza a ir y venir deliberadamente hacia adelante y hacia atrás entre las zonas. Hazlo suavemente.
de modo que el cliente se permita realmente cobrar conciencia de lo que está sintiendo, pensando, viendo, imaginando, etc. Invítalo a notar de nuevo lo que sucede en su cuerpo, cómo lo interpretas, cómo te sientes, qué piensas que podría significar eso, qué notas a tu alrededor, cómo respondes a ello. En la práctica, la persona sana va y viene entre las zonas de su vida diaria. Cuando la toma de conciencia es mayor en una zona concreta, el efecto es el desequilibrio de su funcionamiento global, a veces con resultados bastante problemáticos. Ejemplo: Molly está excesivamente centrada en el mundo exterior y en las opiniones de otros. Se ha vuelto insensible a sus propios sentimientos y juicios. En la terapia dice que nunca había sabido qué hacer, o al menos qué quería, y que se apoyaba en otra persona para que tomara decisiones por ella. Zona exterior dominante. Harry se encontraba constantemente en un estado de preocupación y obsesión por la vida. Zona media dominante. Mientras que Dina era tan abrumadoramente consciente de sus estados afectivos corporales, casi hasta el punto de excluir todo lo demás, que con frecuencia sentía un pánico no expresado verbalmente que era incapaz de manejar. Zona interior dominante. La manera en que un terapeuta y un cliente se relacionan entre sí puede convertirse también en un poderoso vehículo en el que es posible investigar las tres zonas del darse cuenta. La respuesta, momento a momento, del cliente al terapeuta demuestra cómo es consciente y de qué, así como las formas en que no se da cuenta. La más importante de las herramientas de la terapeuta es ella misma, las respuestas que da el cliente y su propio darse cuenta en el aquí y ahora. Sin intentar explicar o interpretar, un terapeuta puede usar su presencia y sus habilidades de observación al servicio del cliente. Ella responde con sus propias reacciones y su darse cuenta, comentando cómo se encuentra el cliente en la consulta, su proceso, las áreas que parece ignorar o minimizar, y las discrepancias, por ejemplo, entre lo que él siente y lo que expresa en su cuerpo. Ella está abierta a explorar las reacciones y las proyecciones del cliente hacia ella, siempre con la finalidad de ayudarlo a cobrar conciencia de su propia experiencia. El aumento del darse cuenta tiende a producir una excitación física durante el proceso de descubrimiento y después relajación. Conduce a la expansión del movimiento corporal, cambios en la energía, flexibilidad de respuestas, dinamismo de la atención y autoexpresión. El counselor o terapeuta tratará de estar alerta a estos signos, de modo que pueda seguir sensiblemente los altibajos del proceso de toma de conciencia del cliente. No podemos esperar ser omniscientes. Siempre está bien preguntar en cualquier momento a los clientes qué están experimentando. Asimismo, el profesional necesita adquirir destreza en la monitorización y el reconocimiento del impacto en sus intervenciones y su presencia. Una forma tradicional de comprender el fluir del darse cuenta es a través de una metáfora llamada el ciclo de la experiencia, también conocido como el ciclo del darse cuenta o el ciclo del contacto. Es una forma sencilla y eficaz de rastrear la formación, interrupción o finalización de figuras emergentes. Identifica las siguientes etapas: experimentar una sensación, reconocerla y nombrarla, aumentar la energía, darle un sentido y decidir cómo responder, emprender una acción, llegar al contacto pleno, obtener satisfacción o llegar a la conclusión antes de reservar energía disponible para el ciclo siguiente. Los ciclos de la experiencia pueden ser sencillos o complejos. Por ejemplo, un ciclo común hacia el final de una sesión de terapia es el siguiente. El terapeuta cae en la cuenta de que pasa el tiempo, sensación. Comprende que la sesión casi ha concluido, reconocimiento. Está preparado para interrumpir y hablar, movilización de la energía. Llama la atención del cliente sobre el final, acción. Se despiden, contacto, y el cliente se va. Después el terapeuta revisa la sesión, conclusión, valoración.
Se distancia, retirada, y se relaja como preparación para el siguiente cliente, el vacío fértil. En un ciclo de la experiencia más complejo, una trabajadora social se da cuenta de que está cada vez más interesada en el campo del counseling. Explora oportunidades de formación y elige un curso sobre la Gestalt. A lo largo de varios años completa los numerosos y exigentes requisitos de preparación y finalmente obtiene su título de licenciada. Satisfecha, deja de estudiar para descansar y se toma unas vacaciones relajantes. No obstante, una dificultad en el momento de usar el ciclo como herramienta terapéutica consiste en que la experiencia humana suele ser más complicada que lo que se puede identificar fácilmente en un modelo. No admite complejidades como la necesidad de elegir entre figuras que compiten por llamar la atención. Con frecuencia hay dificultades para identificar lo que constituye cada etapa y las numerosas vías secundarias que interrumpen el movimiento de cualquier ciclo. Además, no es un modelo que subraye la naturaleza co-creada de la experiencia. Por otro lado, es excelente para rastrear y acrecentar experiencias o figuras sencillas y singulares, y puede ser la base de un proceso de autoexploración. Abordaremos ahora otro concepto central en la terapia gestáltica, que es, en muchos sentidos, una extensión natural de todo lo que dijimos. Aunque es descrita como una teoría, se podría afirmar de un modo más preciso que la teoría paradójica del cambio, formulada por Beiser, es un principio. Su tesis es esta: el cambio se produce cuando uno llega a ser lo que es, no cuando uno trata de llegar a ser lo que no es. Este principio propone sin más que una persona acepte plenamente su identidad. Tratar de cambiar de acuerdo con alguna imagen fija es lo que obstaculiza el proceso de cambio natural. A menudo los clientes acuden a la terapia creyendo que pueden cambiar según un plan predeterminado, o simplemente con la voluntad de liberarse de determinados sentimientos, pensamientos o actitudes desagradables. Esperan alcanzar una imagen o idea idealizada de cómo quieren ser diferentes. Por ejemplo, ser libres de la angustia, gustar a todas las personas. La teoría paradójica del cambio mantiene que, en vez de trabajar para cambiarse él mismo, el cliente necesita entrar, en la mayor medida posible, en todos los aspectos de su propia experiencia, llegando a ser plenamente consciente de ellos. Una vez que lo ha logrado, confiando en su autoorganización organísmica, el cambio se producirá con naturalidad. El principio se puede entender también cuando comprendemos que si un cliente puede adoptar esta actitud profunda de autoaceptación, entonces está de hecho realizando un cambio radicalmente distinto y transformador en la actitud normal hacia sí mismo. Así lo mostró Peirce cuando distinguió entre autoactualización y actualización de la autoimagen. Este principio tiene implicaciones significativas para la práctica. Si lo tienes presente como terapeuta, animarás abiertamente al cliente a explorar y abrazar su propia identidad, lo que él es. Este concepto fundamental es paradójico porque implica que para cambiar el cliente necesita dejar de tratar de cambiar. Por el contrario, afirma que hay un proceso natural de crecimiento y cambio a través del darse cuenta, el contacto y la asimilación continuos. La actitud más útil que el terapeuta puede adoptar para facilitar este proceso es la indiferencia creativa. Este concepto, que tiene sus raíces en la espiritualidad oriental, es semejante a la práctica de la ecuanimidad o atención plena en el budismo. No significa, contrariamente a lo que el nombre podría sugerir, una actitud de descuido. Por eso tal vez sería más exacto llamarla imparcialidad creativa o neutralidad creativa. Se basa en la idea de que el terapeuta no tiene un interés personal en ningún resultado particular. Es otra forma de afrontar la incertidumbre existencial de lo desconocido.
Implica que el terapeuta adopta verdaderamente la práctica del interés auténtico combinada con una falta, igualmente auténtica, de interés personal en un resultado particular. El counselor o terapeuta está dispuesto a aceptar cualquier cosa que sea y llegue a ser. Este modelo de crecimiento es fácil de percibir en el mundo físico, en el que un jardinero proporciona las condiciones adecuadas de luz, calor y agua, quita las malas hierbas y protege sus plantas contra las enfermedades o los ataques de los insectos. Entonces las flores crecen de forma natural y maduran hasta llegar a la plena floración. El jardinero no está tratando de imponer su voluntad ni de hacer que la flor sea distinta de lo que es por naturaleza. El terapeuta y la terapia implican también confiar en el proceso del cliente y no estar aferrados a un resultado particular. Ello significa que el terapeuta es libre para implicarse incondicionalmente en cualquier camino que el cliente elija. Esto forma parte también del núcleo de la teoría del campo, el método fenomenológico y la aceptación de la elección existencial del cliente. Implica confianza en la condición saludable de la autorregulación organísmica y en la sabiduría más profunda que hay en el interior de todos y cada uno de nosotros. Y por encima de todo, implica confianza en que si nosotros, como terapeutas, proporcionamos las condiciones adecuadas en el proceso terapéutico, el cliente elegirá la dirección adecuada para él. Resulta claro, por lo tanto, que no puede haber destrezas o técnicas particulares asociadas con la indiferencia creativa. Se trata de cultivar una actitud que forma parte del núcleo de todas las habilidades gestálticas. Estar plenamente presentes en el aquí y ahora, encontrarse con otra persona sin condiciones previas, es una experiencia tan potencialmente aterradora como interesante. Afrontamos lo desconocido y esto puede hacer que nos sintamos inseguros. Además, podemos sentir un fuerte deseo de controlar por medio de la planificación y la predicción. Como terapeutas gestálticos deberíamos tratar de resistir ese deseo y por el contrario correr el riesgo de permanecer con incertidumbre. Esta visión paradójica del cambio contrasta directamente con otros modelos de terapia que tienen como objetivo los resultados conductuales, tratan de eliminar los síntomas y ven la resistencia como algo que debe ser vencido. En el terapeuta gestáltico, los síntomas y la resistencia son expresiones de adaptaciones creativas del cliente a la situación, normalmente donde no hay apoyo suficiente. Tratar de eliminar o vencer la resistencia es como tratar de perder o dominar una parte esencial de la persona. Cuando el problema o el dilema son aceptados y se restablece la toma de conciencia, todos los diferentes aspectos y partes del cliente están disponibles como recursos para el crecimiento y el cambio natural. Ejemplo de caso. Jean-Luc había solicitado una terapia tras una serie de fracasos en las relaciones que habían hecho que se sintiera desgraciado y con miedo a nuevas situaciones sociales. Decía que quería sentirse feliz de nuevo, pero no quería mirar el pasado, ya que previamente lo había experimentado como una pérdida de tiempo en una experiencia de terapia anterior. En la sesión de valoración quiso que el terapeuta le contara lo que él debía hacer para sentirse mejor y esperaba que le diera algunas respuestas. Él pensaba que su inadecuación social se debía a algo que estaba haciendo mal en los encuentros sociales. Cuando empezamos a preparar un contrato para un bloque de 6 sesiones iniciales, se le explicó su reticencia a aceptar la imagen que él tenía de cómo el terapeuta podía ayudarlo y se le ofreció una perspectiva alternativa de cómo podríamos entender primero su historia antes de llegar a alguna conclusión sobre lo que se necesitaba. Jean-Luc no estaba convencido, pero estuvo de acuerdo en intentarlo, ya que estaba desesperado y había sentido un cierto alivio al contar su angustia. Durante las siguientes semanas, relató su historia con todo detalle y cada vez preguntaba menos por su opinión o sus sugerencias. Durante ese tiempo trabajó casi siempre con el método fenomenológico, aumentando su autoconciencia y ofreciendo una relación dialógica. No se le dieron consejos ni instrucciones.
En la revisión, al cabo de 6 meses, Jean-Luc estaba perplejo por el hecho de que le parecía que estaba disfrutando más de la vida, tenía más esperanzas en su situación y había entablado una nueva relación, que hasta ese momento no estaba siguiendo el inseguro camino habitual en él. No era capaz de comprender cómo las cosas habían mejorado sin que él o el terapeuta hubieran tratado de hacer cambios deliberados. Hemos tenido comúnmente la experiencia de que el principio paradójico del cambio es sutil y los clientes suelen saber que el terapeuta les ha ayudado, pero no pueden identificar fácilmente una razón particular para explicarlo. Deseamos insistir en que la situación humana suele ser muy compleja y creemos que hay también un lugar para el cambio deliberado, meditado a fondo o deseado que necesita determinación y valentía. Un ejemplo podría ser una decisión de poner fin a una conducta adictiva contraproducente. Otro podría ser la decisión de seguir la carrera de terapeuta y persistir, superando los obstáculos de los cursos de formación con el fin de alcanzar el resultado deseado. Hay que hacer una discriminación sutil entre las presiones introyectadas, culturales o sociales, y un deseo o aspiración real elegido libremente por toda la persona dándose cuenta plenamente de lo que hace. En una sesión terapéutica es demasiado lo que hay que atender. Hay demasiados estímulos, pasan demasiadas cosas. ¿Qué nos cuenta la persona? ¿Cómo nos lo cuenta? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo formularlo? ¿En qué fase de la terapia estamos? ¿Qué recordamos de la historia de la persona? ¿Cuáles son nuestros límites? Nuestra teoría, nuestros apoyos. La cantidad de estímulos que recibimos es abrumadora. La presión por tener que decir algo sensato y salutogénico cada vez que abrimos la boca puede ser brutal. Las posibilidades de intervención por nuestra parte en cada instante son infinitas, y esto resulta algo abrumador. ¿Cómo podemos movernos ante este tsunami de estímulos y posibles respuestas? ¿Cómo podemos sobrevivir a la angustia de tanta incertidumbre, de no saber a qué de todo atender, de no saber qué respuestas es preferible por nuestra parte, de a veces incluso no saber ni qué estamos haciendo? Necesitamos reducir la incertidumbre para poderlo soportar. Necesitamos encontrar formas que haya menos posibilidades por qué sentir, que hay menos donde elegir y menos a lo que atender, nos ayuda a reducir la ansiedad y el miedo. Necesitamos certezas. En el artículo La incertidumbre cultivada, una actitud para los terapeutas Gestalt, del terapeuta alemán Stammler, analiza la necesidad legítima que tenemos los terapeutas de no sentirnos abrumados por la incertidumbre para poder trabajar. Nos habla de diferentes vías para las cuales reducimos esa incertidumbre, de cómo creamos certezas. Sin embargo, nos habla también de los problemas que plantean las certezas. ¿Cómo? Si nos cerramos posibilidades a nosotros para no sentirnos abrumados, cerramos posibilidades para nuestros pacientes y dejamos de verlos en su plenitud y su complejidad. El artículo aboga por encontrar apoyos para que los terapeutas puedan cultivar su incertidumbre, es decir, sostenerla, hacerla crecer y desarrollarse, y así poderla atesorar como algo valioso para poner al servicio de la terapia y de los pacientes. De lo que hablamos es de cómo dar espacio al saber, pero también de cómo dar espacio al no saber. Necesitamos certezas para no sentir demasiada ansiedad, certeza de que sé qué le pasa al paciente, certeza de que sé cómo intervenir para que se sienta mejor. Sin embargo, la necesidad de certeza no es solo una cuestión de reducir nuestra ansiedad, es también una necesidad legítima de poner y disponer de mapas para movernos por el difícil territorio de los sentimientos. Necesitamos criterios para decidir qué es más relevante y qué menos, qué objetivos terapéuticos son más efectivos y cuáles lo son menos. Necesitamos elaborar hipótesis que nos orienten. Y no solo nosotros necesitamos esa orientación,
Nuestros pacientes también la necesitan que les ayudemos a ordenar su propio caos. Necesitan sentir que somos profesionales sólidos y confiables, que no se van a dejar llevar por el caos que ellos nos traen. El elemento principal para conseguir certezas es el diagnóstico. Clasificar la experiencia en un sistema conocido de categorías, sea el que sea, nos permite reducir variables y tener una sensación de poder tratar la información de una manera más manejable. Dice Stamler, cualquier sistema diagnóstico intenta proporcionarnos criterios para responder a preguntas como ¿qué problema hay? Y consecuentemente, ¿qué hay que hacer en un caso así? Una clasificación básica, por ejemplo, es sano o enfermo, decidir qué es adaptativo y natural y qué no. A menudo los pacientes se sienten aliviados cuando tienen un diagnóstico. Nos traen los que ya tienen y nos solicitan que los validemos o les proporcionemos otros. El uso de sistemas diagnósticos conocidos por profesionales de otras modalidades nos permite además a los terapeutas gestálticos no estar aislados en nuestra propia visión y nuestro lenguaje, y así poder comunicarnos con el mundo más amplio de la psicoterapia. Todo esto es muy útil, sin embargo, Stamler nos explica que el diagnóstico, a pesar de su utilidad, presenta también importantes problemas de tipo ético y metodológico. Por un lado, el diagnóstico lo proporciona el terapeuta desde su autoridad profesional, desde lo que ese autor denomina el poder de interpretación. Quien ostenta el poder de interpretación es quien fuerza que la interpretación correcta sea la suya. El diagnóstico correcto es el que digo yo porque para algo soy yo el profesional. Tú lo que tienes es una depresión. Estás deflectando. Estás pasando un duelo. A ver quién me dice que esto no es así. Los pacientes no tienen mucha posibilidad de resistirse abiertamente a las interpretaciones de los profesionales. Y si lo hacen, resulta muy tentador considerar que se están resistiendo, en vez de considerar la posibilidad de que seamos nosotros los que no tenemos razón. Así, en la relación de psicoterapia, la distribución del poder de interpretación tiende a ser unilateral y esto presenta problemas de tipo ético relacionados con el abuso de poder. Stamler cita al respecto un relato de Gabriel García Márquez en el que una mujer es ingresada a un sanatorio psiquiátrico por error y sus quejas desesperadas no hacen más que confirmar el diagnóstico de psicosis a ojos de los profesionales. Por otro lado, el poder de interpretación unilateral presenta otro problema, crea pseudo-certezas, es decir, promueve que los profesionales construyamos diagnósticos que vivimos como certezas, pero que realmente no pueden ser contestados por nadie, con lo cual se mantienen estables artificialmente sin posibilidad de revisión, ni contraste por parte de los propios pacientes. Dicho en lenguaje llano, creemos estar seguros porque nadie nos puede llevar la contraria. Stamler se plantea, en tanto que yo, como terapeuta, no comparta el poder de interpretación con mis clientes, y en tanto que piense que puedo atribuir significados a sus comportamientos de forma unilateral, únicamente podré estar en una situación de incertidumbre o de pseudo-certeza. Si bajo estas condiciones me siento seguro, es porque he negado que conozco los errores que pueden resultar de un ejercicio unilateral del poder de interpretación y que en realidad solo me es posible estar pseudo-seguro. Por otro lado, también puedo tomarme en serio mi conocimiento de todo esto y recordar entonces que bajo las condiciones dadas no tengo elección y debo no estar seguro. Esta incertidumbre es adecuada en la realidad interpersonal presente y por tanto debo acogerla. De todas formas, llegados a este punto de mi línea de razonamiento, me surgen problemas relacionados con la importante necesidad que siento de certeza, necesidad que es humana y terapéuticamente legítima. ¿Cómo puedo acoger mi incertidumbre cuando al mismo tiempo siento necesidad de certeza? Stamler propone que no huyamos de la incertidumbre buscando certezas, sino que la cultivemos. Cultivar en el sentido de proteger, alimentar, desarrollar. Nos anima por un lado a vigilar continuamente las atribuciones de significado que hacemos los terapeutas,
y recordar que, a pesar de la sensación de seguridad que nos proporcionan, son siempre susceptibles de revisión. Debemos estar siempre abiertos a que lo que creemos que les pasa a nuestros pacientes no sea lo que les pasa. Por otro lado, es importante recordar que la actitud de sostener la incertidumbre, de mantener un grado de no saber, está al servicio de nuestros pacientes. Abre el camino de la construcción conjunta de significados. Mi incertidumbre no me invalida. Alimenta la exploración con el paciente. El no saber exactamente qué le pasa a la persona puede ser un estímulo para que exploremos juntos qué está ocurriendo, cómo se siente, cómo podemos entender su experiencia. Si esto no es así y el grado de certeza que sostengo es excesivo, no queda nada que explorar, ya que todo dicho y la información ya está dicha. Entonces lo nuevo no puede aparecer, y si aparece, vale solamente para confirmar lo que yo creo saber. Stamler habla de diferentes apoyos teóricos que nos pueden ayudar a sostener la incertidumbre, paradójicamente, sabiendo lo que estamos haciendo. Hay marcos teóricos que nos pueden proporcionar una cierta certeza de que sostener cierta incertidumbre es una actitud útil. Nos orientan sobre cuándo y para qué es bueno no saber. Nos permiten estar en la incertidumbre sin sentirnos ineptos, perdidos o desautorizados. La idea de proceso y la conciencia de la temporalidad ayudan a tener paciencia para sostener la incertidumbre durante suficiente tiempo y nos lanzamos prematuramente a asignar significados. La teoría de campo nos aporta que necesitamos mantenernos en un no saber para poder estar abiertos a percibir todos los elementos de cada situación. La fenomenología nos da un método para poner entre paréntesis nuestras certezas y abrirnos a la experiencia directa. Cultivar la incertidumbre significa volverse optimista y esperar que el cambio será posible, incluso si aún no podemos percibirlo. Para mí, nada existe excepto el ahora. Ahora, igual experiencia. Toma de conciencia, igual realidad. El pasado ya no es y el futuro aún no es. Solo existe el ahora. El aquí y el ahora, el momento inmediato, el contenido y la estructura de la experiencia presente, es uno de los principios más potentes, impactantes y alusivos de la terapia Gestalt. Nada existe excepto el aquí y el ahora. El ahora es el presente, el fenómeno, aquello de lo que me doy cuenta, aquel momento en que traemos nuestros así llamados recuerdos y expectaciones. El pasado, psicoanálisis, el presente, conductismo. El momento inmediato, humanismo. La Gestalt tiene una concepción ahistórica, el hombre con su experiencia inmediata en el aquí y el ahora. En Gestalt, toda terapia puede llevarse a cabo únicamente en el ahora. Significa estar en contacto con, es decir, estar con el propio self, con el propio cuerpo, con la propia respiración, con las actitudes corporales e incluso con las contracciones musculares. Según la filosofía oriental, esto se llama centración, que es una postura mental consistente en estar alerta de sí mismo, dejando ir el organismo, sin empujarlo, sin frenarlo. Vivir el momento nos da control sobre nuestro destino, que es una serie de momentos. Hacer planes para el futuro o recordar las lecciones del pasado también es importante, pero el confrontarlos con una situación importante, ubicándolos en este momento, nos permite usar toda nuestra energía, toda nuestra visión y todo nuestro poder. Y yo creo que esto me pasa porque, un momento, ¿cómo es esto que le pasa? 1. El cómo es más importante que el por qué. Describir antes que explicar. ¿Qué le hace ese miedo? Me hace así, aquí,
2. La percepción corporal de la vivencia inmediata es esencial. Cuando era muy chiquito, mi mamá, mejor cuénteme qué siente en este momento. 3. Lo fundamental es el proceso que se desarrolla aquí y ahora. Cuando a la gente le pasa esto, usted no es la gente, usted es singular. En el libro aparecen varias ideas que culminarían luego en la terapia Gestalt. El yo, el hambre y la agresividad, de Fritz Perls. Importancia del cuerpo y las sensaciones. Importancia del presente. Contacto directo y auténtico del terapeuta con el paciente. Atención a las emociones incompletas. Enfoque holístico del organismo y su medio. Se basa en la observación no manipulada del comportamiento aquí y ahora, y subrayando la importancia del darse cuenta. Darse cuenta solo del contenido sin darse cuenta de la estructura no lleva a un contacto pleno. ¿Ser o no ser? Ah, si yo supiera. Salgamos un poco de ese laberinto. 1. La vivencia concreta está por sobre las abstracciones. Prioridad de lo vivido. Se reflexiona para actuar. ¿Alguna vez escuchó algo como lo mío? Ni lo escuché ni lo escucharé. 2. Cada experiencia humana es singular e intransferible. Cada existencia es original. Estoy decidido, haré ese viaje y construiré esa. Le deseo lo mejor. 3. Cada persona es responsable de su proyecto existencial. Eso le da sentido a su vida y así crea cada día su libertad relativa. El Zen se aprende con un gurú. En Gestalt importa la responsabilidad y autonomía del cliente. En el Zen, la inmovilidad es esencial. En Gestalt se valoriza el movimiento. En el Zen se impone una rigurosa disciplina. En Gestalt se autoriza cierto hedonismo. Es una filosofía profunda. Aquí y ahora significa estar enteramente en lo que se hace y no pensar en el pasado o en el futuro olvidando el instante presente. Si no sois felices aquí y ahora, no lo seréis jamás. El presente como técnica, prescripción e ideal. Tabla comparativa de acuerdo a Naranjo. Técnica, psicoanálisis de Freud. Psicoanalista, Klein, Reich, Horney. Hasta Naranjo con relatar la experiencia en el presente. Atender el presente, autoobservación y la presentificación. Acto-drama. Continuo de conciencia, medita palabra, mente correcta, atención desnuda, comunicadas. Prescripción. Vivir en el momento como hedonismo humanista. Presente, placer, conciencia mortal, perder la mente, despertar los sentidos. Aprovecha el día, carpe diem, Horacio, toma de conciencia de la muerte, Ovidio. Ideal, condición óptima de vida, Tao, vivir ahora es obvio, Emerson, una rosa es una rosa es una rosa. El medio para el fin es empezar por el final. Ya eres sabio, la confianza y la entrega. Gestalt pone énfasis en el sentir, vivenciar, descubrir y explorar. Después de vivir estos procesos psicológicos cobran importancia otros, como el pensar, conceptualizar y comprender. El ahora cubre todo lo que existe, incluye el equilibrio de estar aquí. Es la experiencia, la implicación, el darse cuenta. El cómo comprende todo lo que es estructura, todo lo que ocurre, el proceso continuo. Para que el paciente llegue a sentir, a experimentar el aquí y el ahora, se comienza a trabajar con sus sensaciones. Esta definición fenomenológica de la terapia gestáltica contempla que el proceso que nosotros vivimos es singular, es única y exclusivamente nuestra experiencia. La razón por la que se siente la muerte como algo terrible es que ésta no se vive en el ahora. Somos infantiles porque tenemos miedo de asumir responsabilidades en el aquí y el ahora. La angustia es la brecha entre el ahora y el después.
Continuo de conciencia. La técnica que nos permite comprender el ahora y permanecer en él es el continuo de la conciencia, por el cual se descubre y se toma conocimiento de cada experiencia real. Ejercicios del riesgo de vivir. Atender y evitar. Ahora me doy cuenta de. Media en vida diaria. Yo imagino, pienso, creo, juzgo. Riesgo de vivir. Proyectos y expectativas catastróficas. 1. Vive ahora. Es decir, ocúpate del presente más que preocuparte del pasado o del futuro. Vive aquí. Es decir, relaciónate más con lo presente que con lo ausente. Los hubieras, debería y los muertos que cargas. 3. Deja de imaginar, experimenta lo real, sobre todo los fantasmas y miedos imaginados. Abandona los pensamientos innecesarios, sobre todo cuando el diálogo es con el enemigo interno, más bien siente y observa. 5. Prefiere expresar antes que manipular, explicar, justificar o juzgar. Esto va en detrimento de tu autoestima y destruye lo que toca. Entrégate al desagrado y al dolor tanto como al placer. No reprimas tu capacidad de darte cuenta de tus sentimientos. 7. No aceptes ningún otro debería o tendrías más que el tuyo propio. No adores ninguna imagen tallada. Recuerda que nadie más tiene tu cuerpo, tu historia, tus necesidades y tus sentimientos. Los consejeros hablan de sus propias carencias y de sus neurosis culpígenas. 8. Responsabilízate plenamente de tus acciones, sentimientos y pensamientos. 9. Acéptate tal como eres, no cambies. Paradójicamente, el cambio comienza con la aceptación profunda. Los cambios por exigencia externa vienen precisamente de la no aceptación. 10. Recuerda que el neurótico no ve lo obvio, y por ende utiliza bases neuróticas para comunicarse en búsqueda de la manipulación y descalificación del otro, lo que se llama la docena sucia. El encuentro existencial interpersonal, el yo y tú, aquí y ahora. Toda actividad en terapia gestáltica consiste en experimentos dirigidos del darse cuenta. Es una filosofía profunda. Aquí y ahora significa estar enteramente en lo que se hace y no pensar en el pasado o en el futuro, olvidando el instante presente. Si no sois felices aquí y ahora, no lo seréis jamás.